Bueno, vamos a ver, Sara, tenemos muchísimo material. Reconozco que, como dice Jaime Bailey, Delphi la Fea se está convirtiendo en ya, esto es una saga, la saga de la trola. Porque lo que saca hoy ABC, Rosa, Sí, bienvenida, días. Luis, bien Buenos hallado, días, don Federico. Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. Qué contento se te ve desde que andas por el sur. Hombre, es como unas Pascuas. Nada Sí. como estar en Cádiz. Sí, en CAI. Salvo que esté Kichi, que me encanta que se ha enfadado. No que se le pongan nota. el Sporting Cádiz el día de la final del carnaval. No se Pero le verdad, nota. es que las cosas importantes son las cosas importantes. Pero eso es una treta del Sporting, porque ese día el Cádiz está fatal siempre, tradicionalmente. Bueno, pero hoy saca el ABC una historia que ya es la enésima versión o mentís de todas las mentiras que han ido acumulando desde la primera, que fue que dijo Ábalos que no había ido al aeropuerto. Ya. Es que como es verdad, como decían los morancos un día con Bertín, cuando le estaban contando cómo amortajaron a su padre con los vaqueros, dice, es que nosotros nos reímos de esto, porque esto no hace gracia. Evidentemente nos reímos de esto porque es que ya, sabiendo que es importante, no podemos dejar de reírnos, igual que del letón que ha Sí. ido a Lledoners. Y es que todo es grotesco. Es decir, y en Todo. este caso es que estamos esperando a llegar a 11 para cantar mambo. Sí. Pero yo creo que vamos a pasar de 11. No, ya estamos más de 11 porque yo a la semana pasada estaba en 8 versiones de Ábalos. Pero es fascinante. Pero han pasado prácticamente cada día. Y ya lo de hoy, de ABC, ya entramos en otra dimensión. Ya. Entramos en Porque- otra No, no, dimensión en la amenaza, porque claro, afecta No, y ya el Oye, presidente del ya gobierno. dice, vamos a sabes- ver, a mí no me echa nadie, dijo el comandante Ábalos. Y a mí no me echa nadie, y aquí la prueba es que con quien habló fue con el presidente, ¿eh? Lo interesante sería saber quién está traicionando a quién, ¿no? Porque ¿Quién primero, te está contando? claro, primero salió Marlaska, primero Marlaska. enchufaron el ventilador y le tocó a Marlaska y ahora ya a Sánchez, con lo cual Solo debe hay haber una dos- guerra interna. Solo hay dos fuentes posibles, Interior y CNI. No hay más. O sea, defensa, Interior. Es que no existe, porque Fomento es dueña del aeropuerto, pero no de la policía. Y luego, lo de hoy tiene toda la pinta ya de, vamos a ver, salvemos al comandante Ábalos, Y lo que de es hoy- aliado además de Margarita Robles. Claro, y lo de hoy que encima coincide con Guaidó en el discurso del Estado de la Unión. Es decir, es que es lo que le dice Delcy en teoría, él no reciba a Guaidó, ¿no? Al Y va presidente y del él no lo gobierno. recibe. Y coincide el desvelar este asunto con el otro Bueno, allí. Luis que fue mártir en Venezuela cuando la cosa estaba mal, pero Cuando no era- tan mal, no lo digo en serio, Sí. que estuvo allí defendiendo, ahora ya no le dejan ni entrar ni salir y tal, bueno, pero yo después de ver a demócratas y republicanos ovacionando a Guaidó, ver la portada hoy en El Mundo, que dice que España intenta renegociar mejores condiciones comerciales con Estados Unidos. Pero ¿cómo vas a renegociar si tienes a los dos partidos? En lo único que se han puesto de acuerdo es en ovacionar la resistencia democrática de Venezuela. Tú estás sirviendo vilmente y cobrando además de los narcocomunistas. Sí, es que yo creo que aquí se cruzan dos planos. Y entonces el morboso es el de la mentira. O sea, Ábalos ha incurrido en alguna mentira porque es incompatible. Él consigo mismo, además, es que nadie Sí. le metió en Teorías un lío. sucesivas. Claro, Sí, porque o sea, más sin necesidad. ha ido evolucionando y entonces ha dado versiones que son contradictorias con versiones anteriores. Se ha visto claro que ha querido jugar con las palabras, que nos ha querido engañar. La primera versión que tú recordabas esta mañana. Yo me he reunido con el ministro tal y punto. No, antes no ¿Quieres había saber de ido. qué ha hablado? Antes no había ido al aeropuerto, es Pero mentira. Al final ya hemos terminado sabiendo que incluso estuvo en la T4, es decir, Sí. después de haber dicho que no pisó suelo español, es imposible, porque salvo que hay un meme muy divertido que lo lleva como oficial y caballero. Como en brazos Richard para que Rega no de pise- Brasil, que sí, la lleva en brazos. Sí, que no pise no el pisó suelo. español. Pero- Hoy, si se entera Jaime Bailey, que es el que le ha puesto Delphi la Fea, porque es que es clavada Betty la Fea, pero clavada. La única cosa es que Betty la Fea era guapa, en realidad. Pero bueno, pero es que falta eso, llevarla en brazos. Es que en la práctica es como si la hubiera llevado. Sí, y eso quiere decir, y en eso es la falta de transparencia siempre estimula la imaginación. Si tú Sí. no nos cuentas lo que ha pasado, pues estás Vamos, porque legitimando me- que la gente diga, bueno, imagino lo peor. pues vamos a imaginar cualquier cosa, y eso es incontenible. Y el gobierno, pues mientras tenga esa tesis, de acuerdo. Pero luego hay un segundo plano que creo que es el fundamental,
que es el del cambio de la política exterior de España respecto de Venezuela. Sí. Y ahí es donde está muy bien que sepamos, porque además ya nos lo habían dicho periodistas venezolanas, que la idea inicial era entrevistarse con Sánchez. A lo mejor resulta que después de Bueno, aquello... de hecho, habló con Sánchez. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo una conversación telefónica si está tantas horas, da igual. Pero, y también es verdad, por enmarcar el momento, que ya sabíamos en ese instante que no se iba a reunir con Guaidó. Es decir, no, que ella no le convenció para que no recibiera Claro, Guaidó. esa es la parte, ahí fallan hoy en la versión de ABC. Por eso creo que es una versión facturada en el CNI o en Interior. Pero Yo creo que en el vendrán más. CNI. Porque quieras que no protege a Ábalos. La versión de hoy, digo, aquí el responsable es Sánchez. De hecho, habló con Sánchez, que es la gran mentira que nos han estado... Y la ministra Necane lo recibió. Claro, la ministra Necane, que va por ahí como pollo sin cabeza. Esa mujer va a acabar muy mal. Un día acaba en una ronda de esclavos en Mauritania o algo así, una cuerda de presos. Pero la cuestión de fondo es exactamente la que dices. Vamos a ver, España está apostando por el apestado internacional, que sabemos que les paga, que sabemos que le ha pagado a los comunistas y que les ha pagado a algunos socialistas solo en una entrada nada menos que 35 millones de Y euros. no se los va a quedar Morodo los 35. No, hombre, no, a Morodo y a su hijito, ¿de qué les van a dar 35 millones? Si además ayer, no recuerdo en qué medio se publicaba, que la mujer, me parece que OK Diario, que la mujer de Morodo abrió hace pocos días, 3 cuentas en Suiza con 6 millones de euros. O sea, es que hay un fortunón, como todo lo que están sacando de Venezuela, que no están dejando nada. Hombre, eso indica que era la coima de Morodo, ¿no? Es decir, Que eran 6. Eso Y es. los otros 29... Claro, él como repartidor se queda un parte. porcentaje y luego reparte, no se sabe con quién ni en qué condiciones el resto. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, es muy razonable que lo pensemos porque nadie nos cuenta lo que hay de verdad en el trasfondo de eso. Y luego, ¿por qué España unilateralmente? Porque si tú dices, bueno, es que hay una especie de reflexión colectiva en la Unión Europea, en la comunidad internacional, no ha salido bien lo de Guaidó, por lo menos no ha salido tan deprisa como queríamos, y entonces hay que buscar un plan B, vamos a ponernos a pensar y eso de alguna manera trasciende, pues bueno, nos podrá gustar más o menos, pero tendría una lógica interna. Sí. Pero no, es decir, viene, se reúne con el premier británico, se reúne con Macron, con Merkel. Claro, Estados Unidos nos afea la conducta diciendo que están ustedes haciendo, y resulta que los únicos que estamos marcando una política distinta, nueva y además objetivamente pésima, es España, sin que nadie nos acompañe. Y sabiendo que además España tiene un peso específico singular en este tipo de cuestiones. Y además teniendo en cuenta la gran importancia que da Pedro Sánchez no a la de España, a su proyección internacional. Claro. Es decir, cuando España tradicionalmente ha estado a la cabeza en asuntos sudamericanos, no voy a decir Latinoamérica. No, pero sí es verdad que hay un momento, es que incluso hasta Zapatero fingió. Claro. Pero hay un momento en que Zapatero traiciona a los aliados, cuando se inventa la Alianza de Civilizaciones, porque aquí el gran cambio en política interior y exterior es de Zapatero. Pero esto lo está llevando a la caricatura por su necesidad del pacto con el separatismo catalán, con Bildu, o sea, con la ETA, con el PNV, con todos. Es que está rindiéndose todo el día. Pero en la proyección exterior recordemos que cuando obliga a desertar a las tropas españolas en Irak, que estaban en misión no hortofrutícola, como dijo mi tocayo Trillo, una región hortofrutícola. ¿Qué región no es hortofrutícola? Hasta Teruel es hortofrutícola. Bueno, pero hay un momento terrible en que a las tropas españolas les tiran alitas de gallina porque desertan. Que las tropas estaban en primera línea de fuego, como están las tropas españolas, que están muy bien entrenadas, está la Legión, la Bripac y tal, y se van llorando los españoles que tienen que dejar el campamento. Desde entonces se tiró Zapatero 2 años hasta que lo admitió en el desayuno de oración Obama. Y era Obama, que era la progres desorejada. Pero, hombre, es que hay cosas que no se pueden hacer. Ya había hecho una cosa, que es no levantarse antes de ser presidente ante la bandera, y ya lo de traicionar a las tropas en el frente, eso sí que no. 2 años. Estuvo hasta que fue, me parece que iba con Pedro J. y otros píos a rezar. Imagínate el rezo que tendría. Pero este acaba de empezar. Es que ha formado un gobierno hace 20 días.
y lleva una racha tremenda. ¿Cómo vas a negociar con Estados Unidos si estás burlándote de casi lo único que tiene en común en una política exterior? Es que además se cruzan dos chantajes. Se cruza el chantaje de la dictadura, que ya lo habéis explicado vosotros por dónde van los tiros, y el chantaje de Podemos. Claro. Y luego, yo es que ya no dudo de que el propio Partido Socialista quiere ese cambio de política con respecto a Venezuela. Ya es que no haría falta ni que lo chantajearan. Quiero decir, ellos de motu propio... Una parte sin ninguna duda. Ahí queda Margarita Robles, defensa, porque es el CNI y poco más. Yo, fíjate, yo pensaba que Ábalos era más occidental, pero claro, lo que publicó Leire Iglesias este domingo, las andanzas del comandante, que le llamen comandante, con el M-19. El M-19 está hasta en la serie Narcos, que llega a asaltar el Palacio de Justicia de Colombia para conseguir quemar los expedientes de Pablo Escobar y demás narcotraficantes. Es decir, ya es la primera guerrilla comunista al servicio del narcotráfico, es el M-19. Y habla de la muchachada, pero esto es un tuit de Ábalos. ¿Pero cómo que la muchachada? Unos terroristas asesinos que entraron matando a los conserjes en el Palacio de Justicia. Pero es verdad que hay un factor, volvemos a la falta de transparencia, que convierte todo esto en pestilente, porque dices, ¿qué es lo único que ha cambiado? O sea, ¿qué podría justificar el cambio de política de España respecto de Venezuela? La presencia de Podemos en el gobierno, ese es el único factor nuevo. Sí, el único. Y por lo sí, tanto, porque ahí Cataluña no entra. Claro, entonces dices, o sea, que tiene tanto peso Podemos como para cambiar en un momento determinado esa política. Pues será verdad o no será verdad, pero tenemos todo el derecho a pensarlo, porque cuando uno analiza las cosas dices, bueno, a ver, cambios, el único. El único. Y además, fíjate, incluso en Cataluña hay una tradición que podría haber recogido Torra y compañía, de Pujol y sobre todo de Durán y Lleida, que tanto en Cuba como con las FARC, como con Venezuela, ahí, lo mismo que el PNV antaño, tenía una postura pro-occidental. Eso era así. Es decir, que por Cataluña no viene la presión. Esa presión es puramente comunista y es puramente Podemos, que es Venezuela, que es la CEPS. Podemos antes se llamaba CEPS. Pero es que con la opacidad esta y las diferentes versiones de las que hablaba Luis, claro, nos ponemos a pensar en lo que se nos ocurra y nada bueno. Es decir, estamos pensando ya en que Venezuela va a contar los pagos que ha hecho a Podemos. Evidente. Y que claro que el PSOE no puede sostener un gobierno con unos señores que han recibido semejantes pagos. Es decir, que es ilegal. Bueno, de hecho se ha publicado. Claro, Claro. ya, pero que lo confirme el propio gobierno de Venezuela. Pues es razonable. Sí, claro. Lo que pensamos que pero no si le apetece. en Bolivia, que es un país pequeñito al lado de Venezuela, pero que es un país bastante más serio que España ahora, que ya te han citado a declarar al vicepresidente del gobierno, al expresidente del gobierno y a un par más. Es decir, pero, o sea, es que estamos ya perseguidos con el AMPA, con la hez del AMPA. Claro, hombre, esto en una novela quedaría muy bien. Una novela sería, tengo todos los pagos que hemos hecho a tu socio de gobierno. Sí. Los tenemos trincados a todos, y cada uno fotografiados, etc. Sí, grabados, ¿eh? Tú verás lo que hacemos. Es decir, así que como recibas a Guaidó... y si no, pues, o sea, ¿cuánto te dura el gobierno? Podemos haceros saltar por los aires en 15 minutos. En medio minuto. Dices, es verdad, bueno, es novelesco, y además no es inverosímil. Es verosímil, lo malo es que es... Bueno, y ayer ya, dando el paso al comunismo más desorejado, y además que demuestra que este tío es un peligro público, ayer carga contra los supermercados, que es lo que hoy ocupa sobre todo los periódicos, porque esto no había pasado nunca, quejándose de que bajen los precios. Un socialista quejándose de la comida sea barata. Es la hoja de ruta del chavismo. Claro. Esto es lo que hizo Totalmente. No, pero es que esta mañana he leído en algún sitio que solo el 7%, Sí, de las frutas que se venden en los supermercados Se venden en la españoles. azúcar, pero claro, pues si muchas son para exportar, Claro, son ahí es donde está el bananas, son problema. así. Claro. Sí, lo recuerda, por ejemplo, hoy en un artículo maravilloso Cristina Losada en Libertad Digital. ¿Qué saben los diputados de las patatas? Bueno, la ironía no se entiende a veces en la radio y Pero esto ¿dónde está? hay que explicarlo. Ah, es así, es así. Bueno, lo que hace, si el político en este caso, habla por supuesto de Sánchez, nada sabe del problema en cuestión, encuentra un buen culpable y ya tiene resuelto lo esencial. El chivo expiatorio en este caso son los supermercados, las cadenas de distribución que decía el titular de Agricultura, y como recuerda y como acaba de mencionar precisamente Rosa, solo se comercializa aquí la gran distribución, los supermercados, el 7% de nuestra producción nacional, con lo cual no se entiende. Pero hay otra evasiva. cuestión, esto es el problema por esto este es un gobierno comunista.
O sea, porque es que quiere fijar el precio de entrada y el de salida, el de venta y el de compra, con lo cual te cargas el mercado. O sea, suben el salario mínimo. Presume Pablo Iglesias de que con 50 euros de salario mínimo van a poder ir una vez al cine, esas familias pobres, no como la suya, y comer pescado una vez a la semana. Pero claro, si tú subes... el segundo país consumidor de pescado del mundo. Y teófago. Bueno, pero es que solo con lo que dijo ayer, si se vuelven locos, ayer el de Mercadona, el Corte Inglés, Carrefour, las grandes superficies, Carrefour y todas las pequeñas, que compran también la fruta y la verdura donde se vende. Tú vas aquí a los mercados en Madrid por la mañana y haces la compra. Y tienes todo. Bueno, es que si lo hacen, se comen la subida del salario mínimo en una tarde. Porque 50 euros, si empiezas a subir solo la mitad de lo que piden los agricultores, bueno, el salario mínimo ya... Solución, volver a subir el salario mínimo. Solución, volver a bajar los precios, a subirlos. Solución, volver a subir el salario mínimo. Y así están en 1 billón de inflación en Venezuela. Pero si los precios españoles, el precio de la alimentación española está 5 puntos por debajo del precio medio de Europa. Claro, es decir, porque tenemos una agricultura que está aquí. Exacto. Claro. Exacto. Pues eso es lo que se quieren cargar. Pero esa es una obsesión de Podemos, es la obsesión que tenían con Amancio Ortega de Zara, pues ahora la obsesión será pues Mercadona, Juan Roch, y son obsesiones de Podemos. Típicas no son comunistas. Pero el que lo dice... Es como contra los ricos, es como lo del cuadro de... Es verdad que esto es un asunto judicial. Lo del cuadro de Jaime Botiga. Es escandaloso. ¿Esto qué es? ¿Que vamos contra los ricos? No, pero además ir por ir, que el cuadro era suyo, que lo había comprado fuera. Claro, pero hay una atmósfera general de los ricos. Esto empieza con lo de las tarjetas Black, que el único que debería ser condenado es el juez Andreu. Esas tarjetas son legales, las avaló Pedro Sánchez cuando estaba en la Asamblea de Caja Madrid. Él, en persona, Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo una tarjeta? Otra cosa es que se considere que sacar dinero con la tarjeta, que por cierto creo que eran 2 los que sacaron, uno el comunista Moral Santín, que ha sido 20 años el comisario jefe del PC, cuando existía el PC, en Televisión Española. Puedes decir que sacar dinero en metálico a lo mejor es discutible, desde luego no condenable, pero es feo. Pero que es que filtró el aparato judicial hasta lo que habían gastado en lencería. Pero bueno, pero ustedes que son... un pijama de felpa, que tampoco era pero perdona, no, también sacaron algo de la perla. Pero es igual. Que era de Woman's Secret o algo así, era una cosa. Pero que es igual. Pero esto es el juez Andreu, comunista, que es el socio de la banda de Garzón, que es al que iban a poner de número 2 en Interior, cuando pusieron en Justicia, cuando iba a Justicia, la entrañable de Garzón, iba de número 2 el entrañable tal, más el entrañable de Prada, que es el que hizo la célebre sentencia con la morcilla de Rajoy. Bueno, y Marlaska lo impidió, diciendo que en las grabaciones de Villarejo había cosas tan feas de Andreu que no lo podía hacer presidente. Y Pedro Sánchez, que no quería lío, dice, bueno, pues pon otro número 2. Fue así, eso se lo cargó Marlaska. O sea, es que estamos hablando del AMPA judicial, del AMPA policial, del AMPA internacional. Y bueno, pero ¿cómo va a sobrevivir un gobierno que lleva 20 días y acumula los disparates? Bueno, porque va a sacar una ley de libertades sexuales. Eso anunció ayer Irene Montero. O sea, en un país, no sé qué demonios de libertades sexuales nos van a traer. El problema es que nos las van a quitar. Exactamente. Es decir, la llaman ley de libertades sexuales y lo que van a hacer es quitárnosla y están como muy ufanos con eso. Van a monitorizarlas probablemente. Claro. Volviendo al asunto de los precios, el gobierno está demostrando que tiene ausencia absoluta de un criterio claro. A mí ayer una de las cosas que más me entretuvo fue la entrevista de María Jesús Montero en Antena 3. Bueno. Porque los martes gramaticales de Marisu, yo estoy encantado. Pero sobre todo, vamos a ver, la idea era... la secuencia, los agricultores entran en escena informativa cuando en Extremadura se monta el lío que se monta y entonces Vara, indignadísimo, empieza a arremeter contra el salario mínimo interprofesional mirando a la Moncloa, lo cual era un gesto verdaderamente insólito. Bueno, lógico, porque si no en Extremadura pues haría... Claro, el mundo... Pero en realidad los varones no existen. Bueno, eso es lo que le da, eso es lo que visualiza el conflicto. Otra cosa, que existía, por supuesto, y ellos estaban en guerra desde mucho antes, pero nosotros que vivimos ajenos a eso, empezamos a mirar hacia esa reivindicación en ese instante. La reacción inmediata del gobierno es decir que
diablos tiene que ver el salario mínimo interprofesional con la situación de los agricultores? Que eso es falso, de toda falsedad, que eso es propaganda y dicen abyecta. muchas cosas. Dicen que es la tormenta, que es la aceituna, Sí. que es el cambio climático, que es no sé qué, todo menos Marruecos y el salario Bueno, pero mínimo. lo mejor fue cuando Yolanda Díaz dice: no hay ningún dato que advere esa afirmación. Sí. Yo cuando dijo advere dije, ¿pero Sí, esto qué es? sí. Bueno, pues ayer María Jesús Montero dijo, bueno, tengo que reconocer que en el caso de las empleadas de hogar y de los agricultores habrá que monitorizar esos sectores, que yo no sé lo que coño quiere decir monitorizar Con el esos mano. sectores. Pues eso, pues claro. Bueno, pero ya empiezan a reconocer. En lo otro no. En lo otro, por supuesto, los datos del paro que conocimos el otro día no tienen nada que ver con la salida. No, pero en nada. estos dos casos, y esto ya te da una idea de cómo el gobierno puede empezar a decir tres cosas al mismo tiempo porque no sabe muy bien por dónde va. Sí. Claro, es decir, ahora resulta que sí, que lo del salario mínimo puede tener una repercusión, pero no conviene cargar ahí. Vamos a hablar con los pues, de los comercializadores, etcétera. Yo ayer hablaba con Pedro Barato y le decía, bueno, a mí explíqueme quién tiene razón. O sea, tengo que hacer caso. El presidente del gobierno apunta en una buena dirección y dice, ¿quién va? Nos están tomando el pelo a todos. Lo decía con estas palabras. Por supuesto. Pero si es que aquí los costes de producción son los que son. Que me abaraten la factura de la luz, pago yo lo mismo que cualquiera que está en la castellana, señor. Sí, señor. pues no tiene mucho El sentido. diésel, Claro. y sobre todo la negociación con terceros países que afecta directamente por Marruecos, por Argelia. Pero esas mentiras, por eso te Y digo. los subsidios al Airbus, que ha dicho Estados Unidos que hasta que no se quiten los subsidios al Airbus, los Pero aranceles claro, están ahí. y además, ¿qué gana España con eso? Nada. Son Nada, eso es un mentiras- negocio son mentiras francés. de piernas muy cortas que además dejan el crédito del gobierno por los suelos, porque cualquiera que conozca el problema, de verdad, no que se asome como es mi caso al menos. Ahora intento hacer una especie de yo qué sé, de máster acelerado a propósito del problema de los precios agrícolas, pero la gente que conoce bien el problema dice, este tío, ¿qué está diciendo? O sea, no sabe de lo que habla cuando está diciendo eso. Me enteré ayer que el margen de beneficio de Mercadona por cada kilo que vende de no sé qué son 2 céntimos. Claro, 2 céntimos. es que las grandes superficies juegan ahí. Por eso son grandes superficies, compran mucho y venden barato. Pero es lógico. No es el carero que te vende, pues como los que pillan las flores de un entierro y las venden en otro. O sea, no, es que tienen que ir al mínimo. Por eso es más barato. Pero todo tiene el marchamo de calidad, de garantía de la Unión Europea. Si dijeras, es que nos venden más barato cosas malas. No. Son cosas buenas. La misma administración que ha propagado los genéricos en farmacia para abaratar los precios, dice que hay que subir los precios. Sí, pero vamos a ver, un socialista quejándose de que la comida sea barata, o sea, es que es una cosa ya, el colmo. Sí, eso ya te advierten además, te advierten los propios agricultores, te lo digo por la conversación que tuve ayer, que eso sería para ellos letal. Porque dice, si fijas un precio mínimo, que es lo que quiere hacer el gobierno, lo que vas a obligar a la gente es a que te compre menos. Evidente. Y entonces, como te comprará menos, nosotros venderemos menos. Y por lo tanto, el problema no solo no se nos arreglará, sino que se nos agravará. Y como diría Torra más a más, ayer Macron, en un acto de humillación a España, como no ha habido desde que se Polonia. fundó la Unión Europea, dice que el núcleo duro van a ser ellos, o sea, él, naturalmente, Y Alemania, como siempre. Alemania y Polonia. Ya, yo recuerdo cuando Aznar mercó, se decía, compró a Polonia para hacer un bloque con España. Polonia hacía lo que dijera Aznar. Y como eran 40 y 40 millones entonces de habitantes, eran como Alemania. Oye, como no se levantaba nunca de negociación, la mitad de las infraestructuras es que las negoció muy bien Aznar porque culo de ferro, o sea, no había manera de levantarlo y porque Polonia era incondicional. Claro, ya eran 2 países, 80 millones, representación y sobre todo ganas de tocar las narices. Y como Aznar en la segunda legislatura ya era un tío intocable por cómo iba la economía española, sacó. Bueno, y ahora resulta que Polonia se pasa a Francia, como antes de la Segunda Guerra Mundial, que tampoco le sirvió de mucho, pero en fin. Y España queda fuera. España, que es mucho más importante, o era, desde luego lo es económicamente y lo era políticamente mucho más importante que Polonia. Francia, que es nuestro primer socio comercial, es que ni cuenta con nosotros. Pero bueno, o sea, la irrelevancia en la que hemos caído es total.
fin, muy mal. Precisamente para ellos, para los agricultores y ganaderos de este país, no solo, por supuesto, los de Extremadura, también los de Valencia, todos aquellos, Y les los vamos a de recomendar... Murcia. Sí, eso es. Además, Especialmente, tenemos aquí al exponente murciano. especial, la Que nos mejor dan un crédito y escritora, no nos lo dejan recoger. que es lo está último. hecho, que no tiene más que firmar. Pero lo Necesita mejor es que plástico. María Jesús Montero, que no puede presumir de las cuentas que tenía en Andalucía Sí, cuando lo era arruinó. consejera, vaya ahora diciendo de los demás. O sea, que yo no digo que la economía sea perfecta en Murcia, evidentemente no lo es, pero vamos, que me vaya dando lecciones esta No, señora. pero sobre todo que es un robo. O sea, la Unión Europea acuerda que tanto por los desastres de la Dana, anda que nos hicieron fotos con la Dana, hasta los titiriteros salieron con la Dana. Y luego lo del Mar Menor, que es un problema ecológico. Tenemos una ministra de Transición Ecológica que se dedica a chantajear al presidente Red Eléctrica hasta que se va para colocar a su marido el Bacigalupín. Bueno, y tenemos, después de un ministro de Transición Ecológica, cuando tenemos fondos europeos para limpiar el Mar Menor, llega la Marisu y dice que no firma, porque están bajando los impuestos. Claro que quiere mejorar la economía. Lo que tenéis que hacer en Murcia Que no es decir paga que tenéis- proveedores. Lo que tenéis que hacer en Murcia es decir que tenéis un dialecto propio y una Claro, fuerte es que lo personalidad, y una Lo idiosincrasia particular. Lo tienen. Como me ponga yo a hablar, tú sí me entiendes. Para ganaderos y para agricultores, que además ellos sufren en primera persona en su piel, que está expuesto las 24 horas del día precisamente al sol. Y Colacel es el producto natural que combate precisamente estas arrugas. Con un sobre, además, al día fuera de las comidas es suficiente, rejuvenece por dentro y sobre todo se nota por fuera. De venta en farmacias, herbolarios, para Farmacia Mundo Natural y por supuesto en el Corte Inglés. Bueno, pues hacemos una pausita y después tenemos que acercarnos al otro lugar de la humillación, que es tu tierra natal, Cataluña. La Disneylandia de las humillaciones. Exactamente, Disney World. Disney World. Disney World. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Securitas Direct Son los únicos que velan por nosotros de verdad las 24 horas al día en nuestro y negocio. nuestros seres queridos, esa persona mayor, ese joven al que se le acaba siempre A la las 12. batería a las 12 de la noche. Parecen Siempre, Cenicienta. son cenicientos de discoteca. Sí. O sea, eso mal asunto. Que es peor todavía. Exacto. Que es peor. Bueno, pues para ellos, para la seguridad suya y la seguridad de sus padres. Tenemos la nueva aplicación Guardián SOS de Securitas Direct, la descargamos en el móvil y en caso de emergencia, de duda, de que nos despistemos, lo que nos pueda ocurrir, bueno, pues apretamos el botón, nos geolocalizan, nos acompañan hasta que llega la ayuda que necesitemos, que eso es muy interesante también, además de todas las alarmas que tienen para nuestro negocio, para nuestra vivienda, dentro de la casa, fuera de la casa, sin rozas, bueno, y teléfono gratuito para contratar. Es que la lista es impresionante de beneficios. 900, 130, 900 y si queremos ver esos vídeos, pues en securitasdirect.es. 900, 130, 900. 900. Vamos a ver, ahora, cuéntame las rebajas antes de que te interrumpa Luis Venga, Herrera. límite 48 horas. Sí. Pero podemos aprovechar este límite 48 horas para regalar algo que llega a San Valentín. Ah, Luis, Luis. San Valentín. No pienso interrumpir esta vez porque Vale. sé de qué va el asunto. ¿No ves que acabo de mirar por encima del hombro? Ah, vale, sí, vale. el Sí, el a ver, ojo a así ver. indiscreto. Venga, yo sí Mira. me dejo asesorar. Dolce y Gabbana, una colonia fantástica. O de Lancôme. Así se llaman los perros de Ágata. Dolce y Gabbana. Pero no seas no cambies de guión, si tocaba la lencería. A ver, no, mira, zapatería y complementos. No, Mujer, lencería, belleza. zapatería y complementos. ¿Por qué omites la primera parte del guión? ¿Quién ha dicho que Luis la iba a interrumpir? Tenemos de lencería. Es que precisamente tengo un 60% en zapatos de la marca Halagan, Cendra, Gloria Ortiz, Hispanitas y Fluchos. Pero de así, mira, batas, pijamas y camisones. Énfasis. 12,99. Hombre, una Énfasis, una Luis. bata no tiene mucho Énfasis. énfasis en la lencería. Pues depende, un batín, Depende, un batín. Depende. Depende. Hay batas Un y batín. batas. O sea, Mira, el énfasis es cuando se abre la bata, si no, no sé yo. En fin, Pudiera ser. a lo mejor me pudiera estoy ser. perdiendo algo, pero yo creo... Pero bueno, yo creo que con eso es suficiente. Pero que yo te Sí. decía también que tenemos un 20% en la marca Farmadorch, le puedes regalar un estuchito con una buena crema y tal. Y un prendas serum, de. un serum. Un serum, eso Es que funciona ahora... muy bien. Ahora o todo es sea, serum. Sí. Y prendas de cashmere, que tienen un 50% de descuento. Cashmere. Ha hecho un gesto que lo ha grabado en Es las que es muy cámaras. suavito. Dice,
un serum. Es como una crema, pero como más fluida. No es tan pastosa, digamos, es para más fluido. tal. Además, se le pregunta a Rosa, no a ti. Tú es que eres una cotilla que estás en todo lo que no tienes que perdona, estar. yo soy el que está aquí en este programa, tengo que atender a todo. Ya, Luego- Yo soy como el chino que tiene 5 platillos o 6 y tiene que hacer que no se caiga ninguno. El bizcochino. Entonces, claro. 60% en juegos de cama. Franela, esto ya para los frioleros. Eso sí, me de gusta. franela. Las coralinas estas, que son como peluchito, también tenemos. Sí. Pirineo, en fin, todas ellas tienen un 60% de descuento. Pues con un juego de cama, un perfume, un batín y una colonia y un serum. Tiene una ventaja Y además. celebráis San Valentín por todo lo alto. La celpa, como decían La antes, celpa, la la celpa. Y es que si te quedas frito en el sofá, no coges un No catarro. coges frío, no coges Que eso frío. es muy Eso es importante muy en la importante. vida. Una mala noche así en el sofá, Y la la tortícolis, torsión esto es terrible. mal. Es La Mañana de Federico. Es radio. El tiempo es muy sencillo de contar, es igual que ayer. Igual que ayer. O sea, no hay ni llueve, ni nieva, ni cambia el tiempo, ni nada. Madrid, 13 grados de máxima, lo mismo que ayer. Canarias baja un poco, han pasado de 27 a 24 grados, máxima nacional, las 3 capitales canarias. Y la mínima, ayer Teruel 3 bajo cero, hoy León 3 bajo cero. Pero eso es el alcalde, el socialista separatista leonés. O sea, que esto ya es el colmo. O sea, esto es las autonosuyas, el farfollo y estas cosas. Y encima se ha descubierto que es un estafador, un falsificador, que su tesis, el máster en hidrogeología, es una asignatura que no existe, que no ha existido nunca, ni en la Complutense ni en ningún lado. Claro, el tío vio geología y dice, pues voy a echarle un rito más y tal y cual pone. Hidrogeología. La universidad ha desmentido que se haya dado nunca, no haya un máster, ni una charla, ni extracurricular, o sea, nada, todo mentira. Y el tío ha acusado al portal de transparencia del PSOE, el PSOE transparente, o sea, lo ha acusado, dice, eso es el partido. No sé cómo se ha podido producir esa confusión después de haber dicho, ¿cómo que no? Si sabré yo lo que he estudiado. Pero eso lo soluciona el gobierno, ¿no? Ahora hay un director general de políticas palanca. ¿De políticas qué? Palanca. ¿Y eso qué quiere No lo decir? sé, pero el otro día yo vi la fotografía del BOE, Dirección General de Políticas Palanca. No me lo he inventado. Me habrán engañado, pero yo no me lo he inventado. Ahora Pues ya falsifica el verás BOE. tú, a ver si es políticas tuerca. No es palanca. ¿Ves? Yo lo de tuerca lo entendería, ¿no? Para los señores marqueses de Galapagar que iban para condes de Parquelagos, Ya, ¿eh? ya. Y que encima no les pagaron a los que les hicieron el estudio. Regatearon, por lo que he leído en No, el no, digital. un tercio. Al final regatear es que 2 tercios no lo pagaron. Que les habían encargado otro estudio también para la otra finca, la que ocupan actualmente, que pronto se les quedará pequeña. Es cierto. Gabriel Castañara, que viene en este caso de la cuota Podemita, de 36 años, y efectivamente, Dirección General de Políticas Palanca, para el cumplimiento de esa agenda 2030 que pidió Pablo Iglesias. Palanca. Con lo Darme cual una palanca está- y mover el mundo, o sea. Deducimos es Un Ione punto de Belarra, ¿no? apoyo. La que- Apoyo. Pero claro, el punto de apoyo es para hacer palanca, porque si no, ¿para qué quieres un punto de apoyo? Oye, esto es tremendo, Luis. O sea, es que no damos abasto. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de la bolsa vamos a aclarar una cosa de los genéricos. Claro, yo me quedé con la primera parte de la operación, no con el contraataque de las marcas en la Unión Europea que ha hecho cambiar. Los genéricos se inventan para abaratar precios de cosas básicas. Sí, de los medicamentos que se prescribían solo por quien había inventado ese medicamento, con el coste que eso supone para los propios laboratorios, que muchas veces se olvida que son cientos de millones de euros Pero en la investigación. aspirina, como ya gastaron, invirtieron y tal, pues se pensó, digo, porque ahí es donde estaban las bases. Sí. La aspirina, el gelocatil, el ibuprofeno y tal, que por cierto ahora obligan a que te den una receta para una aspirina.
Sí, y para un paracetamol y para un... Para un anticonceptivo, siempre que todo es ridículo. Pero el paracetamol es todavía mucho más ridículo, porque para un paracetamol necesita receta, pero para Gelocatil no. Pero es que además, si te lo dan un Spidifen, por ejemplo, necesitas receta para el de 600, pero no para el de 400, pues te tomas dos. Claro. ¡Qué ridículo! O 1,5. Y para el Gelocatil de 1 gramo también la necesitas. No, Para el de 650, ¿no? Si compras Gelocatil, si compras la marca Gelocatil, te lo venden sin receta. Depende de la Ibuprofeno de 1 cantidad. gramo, sí. Sí, creo que está en el gramo, es donde te clava. Eso es. Pero comprar 2 de medio gramo y adelante. Arreglado. Sí, Bueno, está pues inventado. efectivamente hubo un momento en el que las especialidades genéricas, los medicamentos genéricos eran más baratos. Bueno, era como un tercio. Además obligaban a los médicos a prescribir el principio activo Exacto. y no la marca. Esto ya cambió y por ley se igualan los precios tanto de la marca como de los genéricos. Es decir, que ahora no es más caro ni para el usuario ni para el Sistema Nacional de Salud comprar la marca o comprar el genérico, y el médico tiene la libertad de prescribir la marca o el genérico y el paciente de elegir la marca o el genérico. Pues fíjate, yo me acabo de enterar ahora, pues, porque hay que enterarse de todo. Pero entonces, ¿para qué están los genéricos? Prefiero las marcas. Si me cuestan igual, hombre, que una marca siempre es más fiable. En fin. Bueno, eso es por lo que pelearon los laboratorios y Claro, consiguieron no, pues sí, yo estoy a favor de las marcas, pero hombre, cuando hay una marca, por ejemplo, Bayer, la aspirina. Chico, yo creo que la aspirina ha sido rentabilizada suficientemente. Oye, y en España hay laboratorios con una investigación sobrada de experiencia. No, pero que sí, están sacando, y yo estoy totalmente a patentes favor, pero extraordinarias. si es lo mismo, y si han ganado, pues es lo mismo, que quiten otra cosa que no sean las marcas, que por lo menos sabes a lo que vas. Exacto. Bueno, a ver, la bolsa. El IBEX 35, Federico, está de enhorabuena. Ayer cerró ganando un 1,62%. Se está notando ahora mismo más de medio punto, un 0,58% arriba. Ya está en los 9.778 puntos. No sé, todavía con Trump llegará a los 10.000. Sí, bueno, precisamente lo que se esperaba en el juicio del impeachment se ha cumplido y de repente China, por sorpresa, ha quitado aranceles. Ha anunciado por sorpresa que reducirá a la mitad los aranceles a cientos de productos norteamericanos. Esto ha hecho que la bolsa se felicite y en este momento, como te digo, sobre todo es notándose que se un está 0,59. produciendo un fenómeno que lo citó en el discurso que rasgó la pelos, o sea, que es tremendo, que es que muchas empresas americanas que cometieron el error chino, como muchas multinacionales, su mercado de 1.400, ja, 150 y pagan cuando les da la gana y encima te roban la tecnología. Están volviendo a Estados Unidos. Lo que pasa es que el coronavirus debe de haber tenido bastante impacto en eso, ¿eh? Como han censurado, a partir de ahora ya nadie puede informar en China del coronavirus. Lo sabe el partido. Nadie, ni dentro ni fuera. No ha habido un fenómeno igual, nunca. Bueno, hay un precedente. La gripe española. Cuando robaron, cuando cogieron y secuestraron al jefe de la Interpol. Pero que la Hicieron gripe española se llama Sí. española porque España era el único país que informaba de la gripe. Pero no porque la tuviéramos nosotros ni la hubiéramos Pero en el caso de propagado. lo que llaman la China exterior, la cantidad de chinos que viajan continuamente por el mundo, si tú no tienes información de lo que pasa allí... Pero además empieza la cosa como una película de catástrofes clásicas de los años 70, como Terremoto, como El Coloso en Llamas, que hay un tío listo que dice, oiga, esto está pasando, y no le hacen caso, o como Tiburón. Sí. Y entonces había un médico que dijo, oiga, que esto es grave, y no le hicieron Sí. ni caso. Como siempre, Y habría un nada. balneario, Claro. un enemigo del cállate. pueblo, si está inventado. En fin, bueno, pues bien, noticia de interés general de la ONCE. A ver, Verónica. Pues una noticia curiosa, hablamos de videojuegos, los tiempos cambian y la Biblioteca Nacional comenzará desde hoy a guardar una copia de cualquier nueva creación que se haga en España. La institución además, con ayuda del sector, va a comenzar a recuperar el fondo de videojuegos que se ha creado en nuestro país para así asegurar su protección y acceso, todo orientado, claro, a las futuras generaciones. Hay que decir que este sector, que era puntero hace 10 años, se lo cargó Hacienda. Porque empezaron a impedir que los becarios, que era la gente que estaba trabajando en la universidad, empezara a trabajar en los videojuegos. Un videojuego te puede llevar 10 años, con 6.000 personas trabajando. Y las empresas necesitan gente, que muchas veces son estudiantes, que están en esa parte tecnológica, o que tienen un toque, como ha pasado con Telefónica. Hay gente que tiene un don para estas cosas. Bueno, entró Hacienda a saco, lo que viendo los becarios y tal, y lo que iba a ser una cosa puntera, que por ejemplo en el juego en España sí la tenemos,
la investigación en esa parte tecnológica, en los videojuegos, que son los grandes negocios del mundo, se lo cargó Hacienda con un par, como se cargará la Liga si le dejan. O sea, todo para presumir y hacer filtraciones a la prensa y tal y cual. El terror fiscal que padecemos es muy malo. Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en el área en de esa la cumbre. política internacional de Sánchez, que se reduce a ir a Barcelona. Le van a dar tratamiento de presidente de la República de un país extranjero. Moldavia, por ejemplo, o alguien... Letonia, no sé. Letonia. En este. Karaduristán. Antes se me he metido con todo, se me olvidaba. Bueno, se me olvidaba que Manolito Adebayor, gran delantero centro, bellísima persona, que decía a Mourinho que si él tuviera que dejar a sus hijos pequeños entonces, cuidados por alguien, sería Manolito Adebayor. Entonces es mi ídolo y es de Togo y yo lo olvidé. Así que Karaduristán, que podría ser uno de esos estados islámicos raros que están por allí, entre la Rusia postsoviética y la China, archichina comunista, que hay Karaduristán, que puede ser un país con el que tengamos relación, una república ejemplar. Si la alianza de civilizaciones la hicimos con el islamista Erdogan y nadie más, pues imagínate. Nuestra compañera Ketty Garat, que además la tenemos ahora mismo en Barcelona, le confesaba anoche a Luis Herrero que tratará de hacer ver el presidente del gobierno una distancia, ¿no?, calculada, más que calculada. De hecho, que quiere comparecer, porque va a comparecer sí o sí, esto es lo que nos contaba Ketty, en solitario en el Palau de la Generalitat, donde le reciba Quim Torra a las 12 del mediodía. Por cierto, le va a ser complicada mantener esa distancia cuando Torra, como nos cuentan hoy varios periódicos, va a vestir de gala a los Mossos de Escuadra para escenificar, digamos, una cumbre, o sea que de los jefes, va a calzar, de jefes de Estado. Porque la gala de los mozos consiste en ir calzados con botas, en lugar de con espardeñas, las alpargatas, que era la cosa original, que es bastante grotesca, porque ese sombrero de copa y las alpargatas parece que estén de carnaval. Hay quien no descarta, de hecho, que haya una espantada a media reunión, en la reunión de hoy, entre las bombas que Sánchez, utilizando precisamente el artículo que hoy escribe Cristian Campos, que tiene que desactivar, digamos, el presidente del gobierno, está, por supuesto, ese referéndum de independencia, entre otras muchas cuestiones, pero bueno, teniendo aquí a Cristian. Pero no, a ver, el problema es que Pedro Sánchez está rompiendo una regla básica de cualquier negociación, que es que no negocias con alguien que no tiene nada que perder. Este hombre está desahuciado, sabe que sale de la política, no va a ser candidato, no tiene absolutamente nada que perder, quiero decir, su único incentivo es liarla. Claro. Entonces, bueno, frente a una persona así, puedes intentar desactivar todas las bombas que tú quieras, pero es que te la va a colar por algún lado segurísimo, porque no tiene nada que perder. Y tú además tienes muy poco a ganar y mucho a perder. Cualquier desliz, cualquier humillación, cualquier espantada, ya el hecho de ir es una humillación. El simple hecho de reunirte con él ya es motivo para atacar al presidente con toda la razón del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué inseguro tiene que estar, o esa impresión me da, qué poco atadas están las cosas en este gobierno, qué sensación de improvisación, porque es una humillación casi histérica, todo el día, tanto el PSOE como el PSC, tanto el gobierno como IZ, que se humillan antes de que les pidan que se humillen. Es decir, están en un estado de nervios que piensan que en cualquier momento la Esquerra puede romper. Pero mira, el otro día Rufián presentándose en la Moncloa, diciendo como que no va a hacer la mesa de diálogo. ¿Esto qué no, es? Se presenta, lo cuenta, lo canta, presume y luego monta el mitin contra el rey. Y callado como una tumba egipcia. O sea, es que realmente el nivel de estupidez, aparte de que da asco verlo, del gobierno de España, es una cosa nunca vista. Es que no hay nada pensado. Es que el truco... No tienen ningún plan, es sobrevivir al día. Y mañana voy, mañana pilla lejos. El otro día dijo María Alcázar una cosa muy graciosa en La Vanguardia, haciendo la crónica del acto y contando lo de Rufián y la giganta y lo otro, ahí haciendo esa declaración contra el rey, diciendo, estos son como los que no quieren sentarse en la mesa con su cuñado y luego se van con el tupper lleno de comida de la suegra. Pues bueno, esa es la política de Cataluña desde que ya Stendhal, cuando estuvo en el puerto de Barcelona, describió perfectamente. Y he entendido muy bien cuál es el problema aquí en Cataluña. En el puerto de Barcelona lo que quieren es venderles a los españoles caro lo que hacen ellos y no dejarnos a franceses e ingleses exportarles lo mismo más barato. Oye, el arancel Cambó, casi un siglo después, fue exacto. Y otro siglo después seguimos en las mismas. El tupper, además, es Zaragón.
porque la potencia mundial comercial con la que negocia, a la que exporta Cataluña, es Zaragoza. Y ahí se acaba la cosa. Pero Zaragoza es como 8 veces el resto del mundo. Como en Zaragoza un día se vaya la niebla, se aclare la cosa, cambie el puñetero gobierno en lugar de este gobierno esclavo del separatismo catalán, con Lambán haciendo como que, pero que no, y se pongan en serio a decir no compramos más. No compramos más, si es que no venden a otro sitio. Además, es curioso cómo en Cataluña se vende la idea a través de TV3 y de los medios de comunicación de que Cataluña es una potencia que vende a Francia, a Italia, a Alemania, Mentira, y que hacemos un producto. Zaragoza. Y el primer cliente es Aragón, el primer cliente, el primer comprador y el primer vendedor. Es Además, decir, que sin el comercio con Aragón, bueno, Cataluña quiebra. Pero claro, dada la circunstancia evidente de que del 1.100.000 habitantes que tiene Aragón, 800.000 viven en Zaragoza, imagínate, Zaragón. Pero el otro día contaba Pepe García Domínguez y decía, oye, es impresionante lo de Zaragoza. O sea, cuando yo voy, dice, vas Barcelona hasta Zaragoza, poquísima gente. Llegas a Zaragoza, empieza a subir gente y a bajar gente, todos con sus maletines, unos van a Madrid, otros a Barcelona, y dice, ¿es que aquello se está moviendo? Pues claro, y más que se movería con bajos impuestos, si en Zaragón tuvieran la política fiscal de Madrid, Zaragoza sería como Guadalajara, si está 1 hora. Es que es 1 hora y 5 minutos lo que te cuesta ir allí. Que es tremendo. Y además tienes ahí concentrado Aragón y Soria, y parte de Navarra, y de La Rioja, que están huyendo a Zaragoza. Porque claro, lo de Navarra amenaza ruina a Zaragoza. Bueno, pero tiene un gobierno socialista en manos de los comunistas y de la chunta rara, en fin. Pero lo de Cataluña es tan humillante. Y Cataluña es mucho más que Torra, esto es lo que hizo hoy La Vanguardia, diciendo que es el propósito de Sánchez hoy con esa visita, porque mucho se habla precisamente de este encuentro a las 12 del mediodía, pero se está obviando el que va a tener lugar mañana, y es que mañana se reúne el presidente del gobierno también con la alcaldesa de Barcelona, con la señora Ada Colau, sobre la mesa va a estar esa propuesta que también aquí en este programa hemos venido hablando y de la que el presidente del gobierno estaría a favor, esa cocapitalidad cultural de Barcelona, de la que ya Zapatero, y volvemos también a mencionar la cocapitalidad, que bueno, hay coca pues se capitaliza. Se podría traducir. Realmente Venezuela manda mucho en España, No hay la cocapitalidad es... No hay dinero, ese dinero no existe en los 2.500 millones del IVA que dijo ayer, o antes de ayer, ¿no? Montero, efectivamente, respecto al impago del IVA, pero esto se podía traducir en 11 millones de euros en equipamientos culturales, y esto realmente prospera y sale adelante. Veremos a ver lo que sucede mañana. Pero yo es que no quiero perder de vista lo de Murcia, porque me parece que es una de esas cosas de cárcel. O sea, que un gobierno se niegue a asistir a una región que ha tenido 2 catástrofes naturales, el tormentón Dana y luego lo del Mar Menor, que te da dinero Europa y que tú, por razones de tu cabeza perdida, porque están como cencerros, porque esta mujer, o sea, los martes gramaticales de Marisu son entretenidos, pero sería más entretenidos en Túnez, ¿eh? O sea, esta tía que está como un cencerro, que de pronto no firma porque dice que están bajando impuestos. Bájalos tú. Porque no pagan a proveedores. Bueno, ¿cómo va a pagar si le quitas el dinero? Y no les das lo que les debes, porque claro, todo lo que les deben del IVA han dicho que no se lo pagan. Ayer estaba aquí la consejera de Presidencia de Madrid. A ellos les deben, pues no sé, son 300 no sé cuántos millones. A Galicia casi 300. A Andalucía 500. Y 300 y pico millones que habilita y entrega la Unión Europea se niegan a recibirlos. Esta tía, que además arruinó cuando estaba en Hacienda, primero destrozó la sanidad, ya estaba regular, la hundió para siempre, o casi, y luego Hacienda, así que la ascienden. O sea, es una cosa, aparte, yo es que la oigo hablar, y si no fuera porque a veces me da la risa... ¿Qué es lo que dijo el otro día en una rueda de prensa? Dijo una palabra, luces, es que son muchas. Se inventó una palabra. No, pero inventa continuamente. En la calle, en un corrillo en la calle. Y además dice, luego, como pasaba Susana Díaz, que es medio lerda también, dice, no, es que nosotros en el idioma andaluz, ¿pero cómo que el idioma andaluz? Vamos a ver, es un habla que el de Sevilla, el habla de Sevilla no tiene nada que ver con el de Jaén, ni por supuesto con el habla malagueña, ni con el de Córdoba. Bueno, dices a los de Córdoba, que hablan como los de Sevilla y te ahorcan. Pero es que hay gente de Sevilla, como esta señora, por ejemplo, Felipe González,
que hablaba extraordinariamente bien. Y además siempre ha gustado mucho en España el español bien hablado con acento andaluz o canario, porque es más suave, más musical y nos gusta. Los aragoneses podemos tener fama de honrados y peleones, pero sutiles, musicales, no es lo nuestro. Pues ojo que ahora en Andalucía han empezado a decir que ese acento es un dialecto, y de dialecto a lengua hay un paso. Bueno, es un bable, Lo que está es un diciendo la habla. extrema izquierda, ¿eh? Bueno, claro, no, Teresita Rodríguez, Exacto. que quiere ser la califa de la cosa. Ya verás en las murgas este año. Sí, el problema es que nunca se meten con la izquierda. No, pero el otro día, como la izquierda está tan pringada con el separatismo, yo vi uno que creo que era un ensayo en que aparecía una manifestación de separatistas catalanes que llevaban lazos amarillos, las camisetas del Barça y que atacaban a la policía. Entonces, la murga eran unos tíos metidos dentro de una caja de cartón que andaban Que era como una y ya procesión. en un momento decían ¡a por ellos! Y entonces ya se iban y les daban de palos mientras la gente aplaudía. O sea, claro, es que eso es, en fin, inevitable. Oye, pues volviendo a lo de Murcia, ojo, porque este es un gobierno construido en contra de la oposición y de las comunidades díscolas, ¿no? O sea, Podemos está llamando a la izquierda a salir a la calle contra la oposición. O sea, el gobierno le está haciendo la oposición a la oposición. Y luego le están poniendo la prueba a las comunidades en las que se bajan impuestos, ¿no? Andalucía, Murcia, Madrid, que ahora son las nuevas enemigas del Estado. Lo propio de un país comunista y de un gobierno comunista, que es hacerle la guerra a la oposición. A la disidencia interna. Sí, dice, pero vamos a ver. Ya mandáis. No, es que no puede haber disidencia, no puede haber oposición. Y además ya nos amenazó diciendo que todavía había espacio para nuevas figuras fiscales. Sí, Nos van a poner claro. el impuesto de palanca. El impuesto, oye, Bueno, pues seguro que lo tienen pensado, ¿eh? Yo estoy asombrado con lo de la palanca. Ayer, por cierto, López Miras también, en una entrevista que concedía a Es la Tarde de Iter, le explicaba, a Dieter Brandao, que la respuesta que les habían dado desde el Departamento de Hacienda es que no llegaba precisamente esa concesión, esos 120 millones, si no recuerdo mal, de ayudas, ese préstamo, no se les podía conceder porque era una región que estaba bajando impuestos, con lo cual ellos entendían que no les hacía, digamos, tanta falta. Bueno, pero en Cataluña, donde pueden bajar lo que quieran y subir lo que les dé la gana, en el País Vasco, donde tienen el cupo, en Navarra, que tiene un régimen fiscal distinto, ahí pueden hacer lo que quieran. O sea, es a por el PP, con lo cual también siembran eso es arar en el mar, porque claro, el murciano común a lo mejor podría tener la tentación de votar al PSOE si le cae mal a alguien del PP o de Vox o de Ciudadanos. Pero claro, ya si te tocan el Mar Menor, pues entonces no vas a votar a la izquierda jamás, que es lo que ha pasado en Madrid. Toda la guerra fiscal contra Madrid se ha traducido en que la izquierda no gana en Madrid. Además, el razonamiento es perverso, porque fijaos, si tú solo concedes ayudas o créditos a las comunidades que suben impuestos, con el argumento de que si lo bajas porque no necesitas el dinero, el incentivo es, bueno, pues yo les subo los impuestos a los ciudadanos porque todo el destrozo que haga en la economía me lo va a cubrir el Estado con las ayudas, ¿no? Pero hay una premisa que además es falsa, es decir, no por subir los impuestos vas a recaudar menos. Es más, algunas comunidades autónomas están demostrando que bajando los impuestos recaudan más. Bueno, pero que si es lo esto, que le debería preocupar a pero Hacienda. si esto que Por además, ejemplo, los impuestos al consumo. pero desde que el AFER lo estableció, la famosa curva, y además se ha demostrado, Madrid es la demostración, ha pasado de ser la quinta comunidad autónoma a la primera ya con mucha diferencia, teniendo 2 millones menos de población que Cataluña y ya está por delante en producción. Pues es muy sencillo, porque la propiedad se siente segura. Los impuestos son más bajos, no mucho más bajos, pero son más bajos. Pero sobre todo la idea de que no te van a agredir. Y esa es la cuestión fundamental. Exacto. Y que aquí la ley, al menos en la comunidad, se cumple. Ha llegado en el ayuntamiento, ha llegado el alcalde, que encima es abogado del Estado, y tiene el prurito de que aquí se cumplen las cosas. Nos enteramos de que de 400 millones que estaban dedicados a viviendas sociales, solo se gastaron 40. Pero porque no se ejecutaba nada. No se ejecutaba Pues porque decía, no mira, saben que... hacerla o con un canuto, que son los inútiles. O sea, lo único que saben es colocarse. Las redes de resistencia que decía Rejón, por cierto, que es el que aparece el primer acusado por la Fiscalía de Bolivia, porque era él en persona el que cobraba en black, como lo de Málaga, como la beca de Málaga. En fin.
No sé por dónde van hoy los oyentes, Vanessa, porque hay muchos asuntos. Sí, pero después de la pausa lo que vamos a hacer nosotros es lo que no ha hecho el gobierno, que es escuchar a agricultores y distribuidores para saber qué problemas les afectan. Es la mañana. Es radio. Diciendo que nos dice Ketty que Ábalos Sí, desmiente. que Moncloa ha sido quien ha emitido. El problema es que Ábalos se ha desmentido a sí mismo tantas veces que por qué creerle. Yo, en principio, claro, me creo más a la ABC que a Ábalos, más que nada porque Ábalos ha desacreditado a Ábalos. ¿Qué parte ha desmentido? Porque lo de ABC no Supongo que lo de Sánchez. De Sánchez, Claro. que es absolutamente falso que hablara del sí Rodríguez con el presidente del gobierno. Bueno, como cuando era estaba en falso pleno que hubiera conflicto. ido al aeropuerto, era falso que la hubiera visto, era falso que se hubiera encontrado con ella, era falso que hubiera subido al avión, era falso que hubieran hablado unos minutos, era falso que hubiera bajado el avión, era falso que se hubiera reunido en la sala VIP, era todo falso, pues a lo mejor esto es verdadero, ¿no? Bueno, habrá que esperar a esa rueda de prensa. Pero yo no entiendo, además, eso es por chulo, porque qué necesidad tenía de explicitar la cosa. Y mire, es un asunto reservado, y no hablo. Bien, pues ya. No, tenía que hablar y ponerse chulo y farruco. Pues vaya importancia que tiene Venezuela, decía. Hombre, pues si llega a tener importancia, en fin. Vamos con los oyentes, Vanessa. Sí, decía que vamos a escuchar a agricultores y distribuidores. Ellos hablan de los costes de la distribución y también de la entrada de productos extranjeros en nuestro país. Eso sí, todos coinciden en que el problema no son las grandes superficies. Yo compro normalmente en mercadillos y fruterías que son mucho más baratos que las grandes superficies. Don Pedro Sánchez va a llamar la atención también a estos fruteros y vendedores ambulantes que se ganan la vida. Si dicen que ha subido los costes de la distribución, quizás tengan que ver qué incidencia han podido tener la subida de los impuestos en eso. Debéis de hablar de los precios del gasoil, fertilizantes, maquinaria, impuestos, etcétera. El que lo produce tiene que ganar dinero para que la riqueza se quede en esos pueblos donde se producen y no haya despoblación. Así que lo que hay que hacer es subirle los aranceles a las importaciones. Mientras aquí haya pimiento, prohibido entrar pimiento de ningún otro país. Cuando se gaste nuestro pimiento, se acabe la campaña, entrarían los pimientos de otros países. Queremos que haya una frontera para la gente que no es del mercado común, porque está entrando aceite de Túnez y de Marruecos a precios también irrisorios sin controles de calidad. El aceite nos lo traen de Túnez, frutas y hortalizas de Marruecos, a cambio, no sé, de sujetar un poco la inmigración. Naranjas de Sudáfrica. Que los agricultores viven en su mundo, los supermercados en el suyo, el gobierno va a su bola, en Bruselas van a sus intereses. Y luego todo el mundo habla de algo que desconoce, porque el problema del campo es muy difícil de entender si no se vive. No, y el problema de Bruselas es muy difícil de entender cuando pones a un tuercebotas que no tiene idea. Lo grave es que nos contaba Paco Rosell anteayer, que este Planas no es ningún idiota. El problema es que está en un gobierno comunista. Dice, pero si él se lo sabe casi como la de agricultura que tenía el PP. Dice, pero si es que está fingiendo, si él lleva años en Bruselas, si él se conoce todas las dificultades, que es muy complejo, los acuerdos, los tratados con terceros países. Tú has sido eurodiputado, Luis, es que aquello es un laberinto. Sobre todo la política agraria común, que es una política subvencionada. Quiere decir que se basa en comprar el voto de los agricultores alemanes y franceses. Y a partir de ahí llegó un momento que era el 60% del presupuesto. Y ahora ya no es tanto, pero vamos. Bueno, pero ahora la salida del Reino Unido va a suponer un recorte en la PAC muy terrible. Yo creo que esa es otra de las cuestiones que les asusta. Pero claro, ¿qué capacidad de negociación tenemos si hasta para Francia Polonia pasa por delante? ¡Polonia! Pero es que además hay otro problema, que es que tú no puedes competir con mercados que no funcionan por tus mismas reglas. Tú tienes una serie de limitaciones, de reglamentos que cumplir, de normativa que obedecer a rajatabla, mientras te está entrando producto de otros países que por las razones que sea, pues no funcionan con esas reglas, con lo cual sus costes son mucho menores, ¿no? Es imposible competir con Marruecos. Mira, el otro día Ana con respecto a China. Y explica por qué cuando alguien les ha plantado cara, al final negocia. No se rinde, porque un régimen totalitario no se rinde nunca, pero bueno. Dice, vamos a ver, yo para una aplicación del Santander necesito 15 segundos, porque es la normativa europea.
Los chinos lo hacen ilegalmente con la misma tecnología a 8 segundos. No puedo competir. Dice, y lo mismo esa aplicación que los productos. Es que es imposible, o sea, con una potencia que hace trampas y encima te chulea, es decir, o vas a la guerra comercial o has perdido. Pero España no va a ninguna guerra. En el caso de... hay una demagogia esto de hay que ayudar a los países en origen. Esas fantasmadas como de Cáritas, que acabó en Podemos, el de Cáritas, no por casualidad, que no es la caridad. La caridad es ayudar sin dar 3/4 al pregonero, simplemente porque es el prójimo. Esto es, le llaman la justicia, el precio justo. ¿Qué coño es el precio justo? Perdón por... En fin, ¿qué es el precio justo? El precio justo, según los padres de la Escuela de Salamanca, es lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquellos santos padres y sabios, fundadores de la economía moderna. El precio justo depende de tal cantidad de decisiones individuales que solo Dios lo puede conocer. El ser humano tiene que conformarse con el precio del mercado, que es lo que se resume el montón de decisiones que hay. Para llegar a comprar en una Mercadona, ¿cuántas decisiones no se toman? En cuantísimas empresas. Y te cuento el Corte Inglés, que tienes además todos los géneros, mucho más. Pero en cada producto del Corte Inglés hay a lo mejor 2.000 decisiones tomadas en distintos momentos hasta el momento de comprar o no comprar. Bueno, ¿y esto cómo lo vas a regular? En la Unión Soviética, que contaba antes, todos los años sacaban, hasta Gorbachov, una enciclopedia, que era una enciclopedia con los precios de todo en la Unión Soviética, desde la escobilla del baño hasta la caca fertilizante, todo. No se cumplía ninguno, y lo sabían los que lo hacían. Tú no puedes fijar el precio de venta y de compra, imposible. Bueno, pues lo sacaban, porque era el comunismo. Resultado, mercado negro, AMPA. Claro, ya cuando el KGB se hizo con el AMPA, pues entonces ya llegaron a la cuadratura del círculo. Eso es China. China te hacen un dumping en todo. Te roban la tecnología, te detienen al tío de la Interpol. Pueden tener un virus y no te lo cuentan. Y estamos... No hagas spoiler de tu próximo libro, Federico. Oye, ¿sabes que es muy difícil escribir ese libro? Sí. Es que no hay nada de información. Hace como 15 años... Pues no será por falta de bibliografía, porque yo... No, de la antigua, tienes... sí, pero es la clásica, cuando de Mao y tal. Porque como ellos estaban matando, si les gustaba hacer publicidad a sus crímenes, lo contaban. Pero Xi Jinping ha llegado a la perfección, que es, aquí no se cuenta nada. Y dice, hombre, algo habrá que contar de propaganda. No, tampoco. Llama a la autocrítica, eso que tampoco hay autocrítica. Eso le llama nihilismo autodestructivo, que el régimen comunista chino no va a permitir. No puede permitirse, sino no va a permitir. Ha rehabilitado a Lenin, por supuesto a Mao, tal. El día del aniversario de Tiananmen convocaba una manifestación de 800.000 personas para celebrar al partido que masacró. Nadie recordó eso del tío del tanque y tal. Nadie. Al revés. Se felicitaron de que qué bien está China. Es un poder tal el que tiene, tan concentrado. Oye, ayer vi El Hormiguero, estaba Carlos Sainz y me quedé, y yo no lo sabía, Pablo Motos tiene una china ahí, colaboradora. Y entonces ayer le preguntaron por el coronavirus. Y entonces la china, que es muy graciosa, le preguntó, dice, bueno, mi padre... le preguntamos por su madre y su padre dice, bueno, mi padre es que como es del Partido Comunista, pues le parece todo bien y cree que todo se va a arreglar inmediatamente. O sea, que sigue pasando eso. Es decir, no, mi padre es del Partido Comunista y todo está bien, todo se arreglará, todo lo arreglará el gobierno. Mira, no hay por problema. cierto, Juan Pablo Cardenal va a presentar aquí el martes su libro que se llama La telaraña, sobre la red que tejieron a lo largo de los años. Él es un barcelonés que vive en Suiza. Y ha publicado con Joaquín Araujo los mejores, Araujo, pero vamos, Juan Pablo Cardenal, los 2 mejores libros que hay sobre la expansión china en el mundo, que han comprado desde Vancouver, la ciudad suya, hasta el Pireo, hasta aquí compraron Barajas, cuando era tiempo de Gao Ping, o sea, lo compran todo. Y además no hay ninguna diferencia entre las empresas privadas, la empresa pública que las vigila, y el Partido Comunista Chino, porque es la gran empresa, ahí no hay más empresa que ellos. Entonces, publican La telaraña el martes, que lo presentaremos aquí, la red que crearon desde Pujol
los separatistas catalanes en todo el mundo. Y es de impresión. O sea, es digna de los chinos. O sea, los chinos están por todas partes. Tienen media África ya, que yo creo que ahí es donde van a quebrar. Y la nueva ruta de la seda, porque ahí te engaña hasta la cabra, te engaña. Pero bueno. Pero los tíos en Cataluña lo que hacen es cómo cogen a las familias de los enviados especiales, cómo les invitan al Barça al del New York Times, cómo les dan unas vacaciones para que conozcan la Costa Brava. A todos, pero a todos. ¿Cómo dan información a todos? Televisión de Macedonia, un tío que está, un freelance. Oye, en la Generalidad, comida en un gran sitio y tal. Oye, el tío, vamos, Cataluña mata por Cataluña, no ha comido mejor en la vida. Pero fíjate, bueno, y el así letón, años y años y años, hasta el letón. El letón le confiesa a la Fiscalía que no se había leído la sentencia. Y viene usted aquí a criticar la sentencia y no se la ha leído y lo admite. Y aquí Pues va a ni venir falta que le hace. ¿Esto qué es? Juan Pablo Cardenal, efectivamente, el martes a presentar La telaraña, pero por ejemplo hoy en los desayunos de Televisión Española, quien ha estado también presentando su libro es Javier Melero, el abogado precisamente de los golpistas. Bueno, era el único abogado destacable. Era el entre único todos. abogado. Era el único abogado que Sí, se puede pero a la hora de la destacar. verdad, ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. ¡Frac! Puñalada. En fin, una pausita, no sabemos si hay alguna novedad en la operación genuflexión, porque aquí el gobierno se pasa la vida de rodillas y luego en la crónica rosa. ¿Tú has visto a nuestra amiga Ágata en el Ola? He visto, pero no en Ola. Aquello se acabó. He visto el rebote de la portada de Ola en otros medios. Esto es como la cueva de Platón. Ya, bueno, como lo coja esto La caverna. en los másteres gramaticales, Marisu con la cueva de Platón, se hace un lío con la cueva que acabamos todos ahí. Era incomplementario lo que dijo. Eso no es incomplementario. Es que la adoro, o sea, es que la adoro. ¿Te acuerdas de Rosa Conde? Rosa Conde es María Moliner, Pero eso es al Hannah lado, Arendt, María Moliner, al lado de esta mujer. En fin. Es La mañana de Federico. Es radio. Inglés y Me mira, encanta tu atuendo. el vestido, muchas Me encanta. Me recuerda, no sé, Jefferson Airplane. Hombre, Grace Slick. White Rabbit, ¿no? Era también. Patchwork. Patchwork. Es un poco Pero es un patchwork pop. Sí. Esa con la cremallera digna de Paco En Rabanne. España diríamos aplicaciones. Es una colcha de aplicaciones. Aplicaciones, ¿no? claro. Sí. De retales. De retales, dimos sí, en sí. Iba a decir poemas, yo, pero mental. eso, pero Por no parecía... quitarle poesía ya. Sí, no, era como menospreciarla, ¿no? No. Es como No, esas, no. esas colchas que vas haciendo ahí con Nada más lejos Sí. de... los Oye, remedos. y lo que abrigan. Mira, claro. ¿Tú qué sabes si no te has puesto una colcha de esas en tu billetera? ¿En mi pueblo? Yo me ¿En mi quedo pueblo? palmado. Este Pero tío vamos dice a la ver, verdad. pero Ya es de aquí una desfachatez, el verdaderamente. colmo de los señoritos es que desprecian a los que hemos nacido en las más humildes pero sí, condiciones. en los pueblos, claro. Nos envidian a la pobreza, que ya es el colmo. Que no es o sea, verdad. Esos pero- colchones de Parece lana de Podemos, también que había. que y las envidia, claro, que son colchas. todos niños Parece bien. puesto- De lana o de borra. O de borra. Yo eso sí lo he De visto. lana. Yo ¿eh? también lo he visto, Luis. Perdona, Claro. la base. Yo he la hecho base ese de colchón, verdad, así la que base tenías de que verdad mullirlo todas era las mañanas. La base de borra Sí. y encima de lana. Encima Pero de que lana. él estaba Y que presumiendo- tenías que sacudir mucho ese Que colchón. Yo en el No. colegio tenía, porque yo iba para Cuello al colegio. Claro. Vamos, para Cuello el cómic este, Ya, donde no es Bueno, un sitio de la cómic matanza. en la que culpan a las víctimas. Claro. En fin. Pues Bueno. eso, ay, perdón. Sí, no, No, perdón, no, perdón. Iba a decir que es el privilegio de los pobres. Es Sí. como en las memorias de Jorge Semprún cuando habla de Alfonso Guerra. Bueno, y cuando habla de Auschwitz, Ya. creo que no dices que era capo, que lo contó su hermano. Ya, pero que despreciaba a Guerra por ser de Sí. dos hermanas. Hombre, es que él venía, bueno, además, en fin. Él venía de retiro. En el supermercado del Corte Inglés. Tenemos todo listo para San Valentín, lo vamos a poner facilísimo. Unos bombones con una presentación estupenda, un cava, un buen vino, lo compartes en esa ocasión especial y además sorteamos 10 comidas románticas para 2 personas en el restaurante del Corte Inglés. Pues muy bien. Y ya está. Ya Pero luego te celebras vas San al cine o de Valentín. paseo, que es Claro. una cosa muy... Y le das las Ahora que gracias hace buen tiempo en Madrid, por esas cosas. hasta que vuelva el frío. Claro, muy bien. Vamos a ver, Noelia Bautista.
Nos ha contado Ketty alguna última cosa. Y nos va a contar más, porque la tenemos al teléfono. Precisamente la última hora pasa por Barcelona y ya sabes que a las 12 tenemos esa reunión entre Sánchez y Torra y le queremos preguntar a Ketty cuáles son las claves y también ese desmentido de Moncloa sobre la supuesta conversación o no entre Delcy y Rodríguez. No, vamos a ver. Aquí lo único supuesto es Ábalos. O sea, yo no dudo de nada porque como Ábalos se ha desmentido a sí mismo, pero tengo una pregunta para Ketty. Vale, pues la saludamos si te parece. Ketty Garat, muy buenos días. Ketty, muy buenos días, Federico. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Lleva almohadilla para arrodillarse Sánchez o no? Pues todavía no lo hemos visto, pero bueno... Va y van con una almohadilla roja, a ser posible, que es lo clásico. No puedo confirmar ni desmentir ese extremo, pero desde luego lo que sí que lleva bajo el brazo parece ser que es un documento, Federico. Un documento, ¿qué me dices? Sí, no con grandes promesas ni con grandes cesiones por ahora, pero lo que nos dicen es que habrá pues algunas medidas extraordinarias más allá de las adoptadas en el Consejo de Ministros para aplacar un poco las consecuencias devastadoras de la huracán Gloria y que básicamente lo que pretenden es pues poner más medidas, es decir, más recursos económicos para aplacar esas consecuencias de Gloria y algunas transferencias. O sea que Gloria sí, Dana no. Murcia que se pudra y a Barcelona vamos a cuidar. Oye. De todas maneras, esto sería en lo relativo al capítulo Cataluña. En el capítulo Venezuela tenemos alguna información más a la que ya ha adelantado nuestra compañera Sara. Básicamente lo que nos decían en la Secretaría de Estado de Comunicación, que hay que decir que se han apresurado desde primera hora a desmentir esa información, solo con 3 palabras. Es absolutamente falso. Es lo único que han dicho fuentes oficiales de la Secretaría de Estado de Comunicación. Lo que nos añaden otras fuentes socialistas, Federico, y está aquí el kit de la cuestión, es que en cualquier caso el objeto de la conversación de haberse producido entre Sánchez y Delcy Rodríguez nunca podría haber sido la renuncia a reunirse con Juan Guaidó, porque hay que recordar que esa conversación entre Ábalos y Delcy Rodríguez, esa reunión en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se produce en la madrugada del domingo al lunes. Ese mismo martes se celebra en Moncloa un briefing de fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación para preparar el Foro Davos, que en esa misma semana pues se celebraba en Davos y asistía el presidente del gobierno. Pues ese mismo martes ya confirmó la Moncloa que no se iba a recibir a Juan Guaidó por parte del presidente del gobierno y que lo recibiría la ministra de Exteriores, con lo cual lo que nos apuntan desde Moncloa es que el objeto de la conversación en cualquiera de los casos no podría haber sido este. Y esto es lo único que dicen en este momento. Veremos a ver si, como con José Luis Ábalos, se va actualizando poco a poco la información. Bueno, vertiginosamente, porque recordemos que lo primero que dijo es que no había ido a Barajas. Luego que el coche no era suyo, que él no era. Luego sí era, pero que solo había ido allí a ver a un amigo, que es lo lógico de madrugada. Que, por cierto, si yo no estoy mal informado, estaba previsto que lo recibiera por la mañana. Estaba en la lista de las ESO, o sea, y se adelantó. O sea, que más que amigo, era un amor pero en fin, de la muchachada del M19, porque era un amor frenético, no podía esperar. A las 10 de la mañana tenía que verse de madrugada. Se entera la mujer policía y ahí mismo lo abate. Pero es que luego sí había ido. Pero es que luego no la había visto, después sí la había visto, luego no la había reconocido, luego la había reconocido, nunca le había hablado, luego le había hablado solo un saludo, solo fue para advertirle que no se le ocurriera bajar del avión, luego sí había hablado con ella, luego eran 2 minutos, después eran 25, luego eran más, después habían bajado a la sala VIP y después en la sala VIP habían estado y tal. El problema de Ábalos es que si quisiéramos creerle, no sabríamos cómo. Bueno, ya sabéis que según la Moncloa además no ha habido rectificación alguna, lo que ha habido son actualizaciones de la información que se ha ido ampliando. Está bien. El argumentario oficial. Veremos a ver si Pedro Sánchez nos amplía o nos actualiza la información a partir de la 1 de la tarde, que es cuando se espera, Federico, esa rueda de prensa, a partir de ese momento, porque en Moncloa no tienen muchas esperanzas de que el encuentro sea fructífero ni sea largo en consecuencia, por lo tanto podríamos estar hablando de apenas una hora de reunión y tras ella Sánchez para dar cuentas sobre su política en Cataluña, pero también en Venezuela.
Bueno, pues alguna cosa más o nos zambullimos en la crónica rosa. Un Noelia. apuntito. Dice que en Moncloa no tiene muchas esperanzas. En Junts tampoco ha hablado Laura Borràs en Radio Nacional y ha dicho que ellos son muy escépticos porque al final Pedro Sánchez dice que ha dado un giro copernicano muchas veces, o sea que no esperan tampoco. ¿Supieran lo que es? Mucho. Sí. Bueno, de hecho ayer Puigdemont ya intentó reventar la entrevista de hoy, ¿no? Diciendo Hombre, que claro. tendría sentido si el gobierno hoy se comprometiera a hacer un referéndum de autodeterminación. Claro, no, y además nos regalara un tercio de Huesca y un pedazo de Teruel. Y la Giralda. Mira, en eso, como han prohibido las gitanas en las Ramblas, a lo mejor la Giralda ya no... Claro. País inferior, eso es una cosa, en fin. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Buenos días, ya os he oído comentar lo de Agatha Ruiz de la Prada, que si Luis Herrero lo ha leído... Lo he visto, no, lo he Está leído, rebotado. rebotado. Lo ha visto en Chic. No he ido a las Bueno, fuentes, pues no he ido a las fuentes. Las fuentes Pero eran lo la- esencial es la información Sí, que damos de Chic, que le efectivamente. sacamos toda la punta El posible. resumen está ahí, está hecho, pero hoy ya no es noticia Ágata, fíjate, se ha quitado de en medio con estas declaraciones. Hoy sigue siendo noticia Bigote Arrocet, la saga de las Campos, porque ¿te acuerdas que veíamos hace un par de semanas en 10 minutos una portada de Bigote paseando con una rubia y no sabíamos ponerle nombre? Sí, Seguimos sin una saber rubia de ponerle buen nombre. ver. Que se suponía que era Bigote, perdona. No, Es que era- llevaba la boina es que del se Che. había Cualquier quitado- parecido con la realidad del Bigote que yo conocí era Es pura verdad que coincidencia. es verdad, ya no es Es piticlin, que es piticlin. desbigote. Ahora es tono de WhatsApp, Desbigote ya no es Arrocet. piticlin, es tono de WhatsApp. Se ha quedado en un mero tono de WhatsApp. Pues ya hemos visto, por ejemplo, en 10 minutos el slow motion, es decir, cómo son esas imágenes en movimiento. Y a mí me viene a la cabeza pues esa frase de sobreactúa que nos están grabando, ¿no? Porque todo lo que hacen es absolutamente Pero forzado para que los besuqueo, fotógrafos... toqueteo. No, besuqueo no, pero hay un bracito por encima del hombro de que ella le pasa a él. Si nos damos la eso es mano, mucho. la mano no, nos damos el brazo, él le toca a ella la nariz, además en una pose como un poco de es operada, o sea, parece que le está preguntando algo así. Tonteo, lo que siempre ha sido un tonteo. Pero Pero a para lo mejor mí... cree que es embrujada y dice, es que quiero que... Sí. Ella tiene la nariz un poco, ¿verdad? Como embrujada, así respingona. Pero no es fea esa mujer, ¿eh? No, pero ¿por qué va Ahora, a ser fea? pero Si hay tampoco una es cosa, fea María hay Teresa. una cosa, que es cuando ella le pasa el brazo a él, Sí. eso es una intimidad ya indiscutible. O sea, que él se la pase a ella puede ser una intentona. Que se la pase ella a él es que ya se Pues intentó yo con yo éxito. tampoco. No sé qué No decirte. estoy de acuerdo. A ver, que me aquí traten como un presentes. camarada. Si una mujer le pasa la mano por el hombro Mala a un colega, hombre, es colega. ¿hay Yo o estoy no con hay? ese- No hay. En Vergüenza hay un episodio de una mujer tocona. Estoy con Isabel. Puede ser eso, o como es dice tratarte Federico, como amigo. efectivamente, eso. que ya... Eres un Amigo. amigo, un Vamos a colega. ver, No. a mí me pasa el brazo Sara Sanz y me hago ilusiones. Bueno, pero- Si te pasan el brazo por la cintura es otra cosa. No. Eso sí, pero por eso sí, encima verdad. del hombro es colegueo. Sí, es, no. es sobreactúa que nos En están grabando. 22 punto. años no me has pasado el brazo por el hombro. ¿no? ¿Por qué? Porque se puede interpretar. Mantener las ¿O no, distancias. Noelia? Yo estoy con Puede ser un Isabel. paso más allá, sí, puede ser, puede Claro. ser. Están forzando, están viendo que les están haciendo Que no, fotos que y no, que es están los una- fotógrafos que no, que es una y, falta de y hacen intimidad. hacen un Eso poco es como la frase terrible cuando te gusta una niña de joven y te dice, no, yo es que te quiero como amigo. Ya la hemos cagado Sí. para el Es resto de nuestra lapidaria esa existencia. frase. Pues eso, el gesto del hombro es lo mismo. No, al menos en Teruel no. No lo ha sido nunca. Pues El es- de él sobre ella tal vez. Y ella que hace así. No, ese yo fíjate, gesto. no, Pero, porque es pero muy... cuando ella te echa la manita y hay más. En Teruel tenéis otros códigos, ¿ves? Morse, el código Morse. Bueno, pues hablaremos de eso. Hablaremos, por supuesto, de los Flores, que también son noticia. Ya hay confirmación absoluta. Va a Supervivientes Rocito. Y vamos a contar en este programa si va a haber Tino Osborne a Supervivientes. Porque sabes que se ha estado hablando, pues Dani Carande tiene la respuesta. La respuesta, además, fidedigna. Lo que va a pasar Categórica. y lo que no va a pasar y por qué se ha llegado a la conclusión de que Bertín podía ir a Supervivientes. Y dos apuntitos más. Bueno, por un lado, la muerte de Kirk Douglas, Pero ya que es verdad que supervive. tiene una vida de película que podemos contar y sobre todo una nuera de película que le ha despedido Catherine Zeta-Jones con mucho cariño. Una notita del Ministerio de Sanidad británico dándole un palo a Gwyneth Paltrow diciendo que ya está bien de vender tonterías, que tenga la gente mucho cuidado con todas esas ocurrencias peligro, de las pensar. velas y los lavados. Pero en realidad íntimos. la serie cuando empieza sale un cartel enorme que dice esto es un programa de entretenimiento.
no es un programa médico, Sí, ¿no? Pero no luego todo el mundo te- ve los programas desde el principio, claro. Sí, Es que, madre mía, muy bien mi vida. visto. No, y a las luego- Instagramers españolas también les han dado un toque con los medicamentos que recomiendan. Que ya está bien. Y luego Cayetano Martínez Dirujo, que se ha llevado palos, Federico, es que se ha erigido como representante de los agricultores. Entonces, claro, Bueno, han llegado él los tiene- agricultores. él Ya, tiene- pero los agricultores le han dicho tierras. que él es el terrateniente, no el que está arando la Pero era. vamos a ver, terrateniente en España es deudateniente. Eso, él Porque y- pocas y cosas Fran rentan Rivera, menos que el los campo dos. andaluz. Son los dos que se han erigido ahí con la bandera de Pues te Asaja. digo una cosa, ¿por qué hay latifundio? Porque esa tierra es poco rentable. Toda la vida, desde los romanos, siempre ha habido latifundios en Andalucía. ¿Por qué? Porque hacer rentable aquello es muy complicado. Bueno, él tiene que llenar horas en el programa en el Eso que trabaja, también es verdad. También, es verdad. Bueno, en todo caso no se llama barato como el de Asaja. Y hoy lo convenciste de que no agrediera al conjunto de los españoles tomando Extremadura con los tractores. No, pues no hablamos de eso, porque estábamos, Hombre, es que Luis. estábamos en la visión global, no en la particular. Como diría doña Gramática, luces anchas. Eso es. Esa es otra. Es como de Friday Night Lights. Sí. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos...